Desde la Fundación Jiménez Lorente UPV os damos la bienvenida a este recorrido por una de las zonas de Valencia tal vez más paseada, pero posiblemente más desconocidas, el puerto y el Grao de Valencia. La realización de cualquier itinerario supone una selección de lugares a visitar y esta es la nuestra. Veremos cómo se formó el núcleo poblacional, algunas de sus edificios y características típicas y la relación de esta zona de la ciudad con la parte amurallada de la misma. Este carácter e idiosincrasia de las gentes y lugares irá formando un núcleo diferente, así que os invitamos a disfrutar en este recorrido por el Grao y el puerto de Valencia. Estamos en la Plaza Honduras, en Blasco Ibáñez, y cuesta pensar que la línea de costa en el momento fundacional de la ciudad, en el año 138 a.C., con una fundación romana, estuviera justo en este punto. Está atestiguada y todo este trozo, desde aquí 1,5 kilómetros hasta la línea actual de costa, es terreno ganado al mar. Entonces, una de las características que no todo el mundo conoce es que tal vez en la finca en la que vive, donde está su garaje o en la infraestructura que ha cogido para desplazarse hoy, está excavada en terreno que antes era marino. Bien, este trozo de zona es lo que se considera en el mundo de la geografía un grao, un escalón. Proviene del término latino gradus y hace referencia a esa zona de contacto entre la zona marítima y la zona terrestre. Será en esta zona cambiante donde tenemos una parte que ha dejado en la topografía y en la toponimia de la región, hablando de marjales, albuferas, el gots y toda la parte de términos geográficos que recuerdan que aquí habían aguas someras, aguas estancadas. Solo haría falta irnos hacia el norte de la ciudad, por Sa Playa, ir hacia la playa Puebla de Farnals o hacia el sur, hacia el Saler, para encontrar testimonios de estas zonas de aguas estancadas. Estas aguas estancadas, entre estas aguas estancadas y el lugar donde nos encontramos, fue donde se construyó la parte del portus. El puerto, en latín, hace referencia justamente a ese lugar de intercambio, bien se utilice en el término de tierra de contacto y agua, o bien en la montaña, para hablar de esa zona de mercancías y de entrada de mercancías. Por tanto, daba servicio a la ciudad sacando sus productos y trayendo todo lo que necesitábamos. Estas aguas estancadas, con las posibles enfermedades que traía, junto a los peligros de tener una zona próxima al mar, de gentes que venían y enfermedades, ayudado por supuesto con una
o un ordenamiento de los poblados marítimos, principalmente el Cabañal, que a partir del gran incendio de 1875 construirán sus edificaciones y sus calles de manera rectilínea, con pocos accesos hacia el mar, por cómo se entendía en ese momento, muy lejos de la visión que le damos el siglo XXI, ha hecho que durante mucho tiempo se utilice una frase para designar a esta parte de la ciudad de que Valencia vivía de espaldas al mar. Bueno, habría que matizar mucho ese concepto. Yo me atrevo a deciros que es imposible entender el desarrollo de la ciudad sin que esta zona existiera, y los productos a través del río y a través del puerto pues permitían que la ciudad fuera creciendo y hasta nuestros días. Ahora deberíamos conocer cuáles son los peligros de este mar que tenemos para saber si hemos hablado de la tierra. Ahora hablaremos del mar. Seguimos en nuestro camino y nos situamos y nos vemos 1,5 kilómetros más allá en la línea de costa actual. Hoy día el puerto de Valencia es el puerto número 1 de España por mercancías que entran y salen de él. Es el referente en el Mediterráneo, uno de los primeros de la Unión Europea, y está entre los 30 mayores del mundo. Cuesta pensar que en otros tiempos esta zona era bastante difícil para el resguardo de las embarcaciones y sus tripulantes. Quien conocemos de primera mano este fondo que tenemos a nuestra espalda, sabemos que se caracteriza por ser bancos de arena con afloramientos de roca, unos bancos de arena móviles, y eso explican que el resguardo de los vientos principales, aquí el gregal o el del noroeste, tengan el problema de encontrar las infraestructuras para poder hacerlo. No es momento ahora para hablar como otra serie de puertos, como puede ser el puerto del Grau Vell, de Sagunto, o la desembocadura del río Xúquer, tenían un mayor resguardo. Tendríamos que esperar hasta el siglo XIX para que el puerto tuviera una buena infraestructura, pero el poblamiento de la ciudad, de esta parte de la ciudad, y su consolidación se sabrá abrir camino, y para ello deberemos situarnos en el corazón mismo del Grao, en esa iglesia de hoy de Santa María del Mar, y ver cómo fue y cómo fueron sus primeros pobladores. Vamos allá. Si bien es cierto que cada vez se escucha menos, hasta hace muy poco y entre los más mayores no se podía confundir el origen de los pobladores de esta parte de la ciudad, los poblados marítimos. Mostraban con orgullo y con cierta rivalidad su pertenencia al Grao, al Cabañal, Nazaret, Malvarrosa o cualquiera de los que lo integran. Y ahora mismo nos encontramos en el Grao, que tiene el placer de decir que es el más antiguo, el origen. Y como todo poblamiento, tenemos atestiguado ya en época musulmana un asentamiento, pero será con la llegada de Jaime I y los cristianos a la ciudad cuando se construya y se entregue la Carta Puebla de esta Vilanova Maris Valentia, cuando se tengan que enfrentar a esos problemas que nombramos tanto en la zona terrestre como en la zona marítima, y empiece a tener su sentido. Mucho tiempo rodeado de muralla, y con este foco que es la iglesia de Santa María de detrás, que tenemos atestiguada desde el siglo XIV, la que tenemos ahora mismo es del siglo XVII, que se construirá sobre la anterior y sobre su área cementerial. Nos gustaría seguir escuchando esa frase que oímos mucho y que nos llena, que es toda la vida en Valencia y no sabía, así que vamos a hacer que conozcáis este entorno de la iglesia, centrándonos en 3 pequeños aspectos que vamos a ver inmediatamente. Vamos a atrevernos a redescubrirla. El primero de los rincones que nos apetece enseñaros, que puede pasar desapercibido
aunque pasemos a su lado, es esta pequeña fuente y la placa conmemorativa que tenemos arriba. Hace referencia a la llegada del agua en 1859 con Dionisio Bello, cómo desde el Turia fue transportada. Para saber la importancia que tenía y comprenderla en su justa medida, hace falta que nos acompañéis al centro de Valencia. Nos encontramos en la Plaza de la Virgen, en pleno corazón neurálgico de la ciudad de Valencia. Todos y todas hemos paseado por esta plaza, pero tal vez haya pasado desapercibido este pequeño rincón que se encuentra a mi lado. Es la fuente que se dedicó al canónigo Mariano Liñán, el artífice de que el agua potable llegara a la ciudad de Valencia. En su testamento dejó escrito que se disponía una cantidad bastante grande para que, si en el cabo de un año no se empezaban a realizar las obras de canalización de la ciudad, todo su dinero sería repartido para la beneficencia. Bueno, canónigo Liñán en principio trae una idea fantástica a la ciudad, porque la inmensa mayoría de las ciudades de Europa carecen de agua potable. Estamos canalizando y llevándola justo antes de que llegue a la ciudad de Madrid o Barcelona, y ella era muy consciente de las enfermedades que traía y de la falta que hacía. Seguramente volverán a verla cuando vengan, cuando quieran, y es preciso que ahora me acompañen hasta la Plaza del Negrito, donde veremos la primera fuente pública de agua potable de la ciudad. Seguimos en nuestro paseo. Nos encontramos en la Plaza del Negrito, tras de mí una de las fuentes que probablemente también pasa desapercibida de la ciudad. Bueno, tiene muchas cosas que hablar de ella, porque esta fue la primera fuente bebedero que se inauguró en Valencia en 1850. Acabamos de decir, justo antes que en lugares como Madrid o Barcelona. La curiosidad es que para coronarla en la parte de arriba se pone un niño desnudo realizado en hierro fundido, y esa tonalidad oscura hace que todo el mundo empiece a llamarla como la Plaza del Negrito, la Plaza del Negrito. Tanto es así que esa plaza, que antes tuvo desde casi tiempos de Jaime I el mismo nombre, pues será conocida por todos como esta Plaza del Negrito. Bueno, unido a esto, tenemos que pensar que muchos de nosotros conocemos o hemos visitado el Museo de Historia de Valencia, y nos suele llamar mucho la atención cuando nos explican o cuando conocemos que era el antiguo depósito de agua potable de la Cruz de Mislata. Desde allí partían los grandes ramales, se iban ramificando por la ciudad, pero volvemos a unirnos a la figura del canónigo Liñán. La herencia comentada de Mariano Liñán no es a todas luces insuficiente, se calcula que aproximadamente solo cubre el 10% de todo lo que hay que hacer, y entonces entra en juego otra serie de personas, como una persona muy conocida en la ciudad, que es el Marqués de Campos. Marqués de Campos, que llegó a ser alcalde de Valencia. Cuando deja la alcaldía, hace una sociedad anónima para que ciudadanos aporten dinero para poder hacer llegar el agua a muchos sitios. La próxima vez que pasen por allí estamos seguros de que mirarán esta fuente con otros ojos, al tener en cuenta que su inauguración fue acompañada pues de todo un ornato que hacía que pudiéramos ser una de esas ciudades pioneras en Europa de un movimiento sanitario e higiénico que, unido 9 años después, simplemente empezaba a llegar el agua al Grao de Valencia, y en muy poco tiempo caerá la ciudad, caerá la muralla, y la ciudad se irá ampliando buscando los límites de otros lugares.
Muy probablemente estarán pensando qué tiene que ver esta fuente del Negrito, la del canónigo Liñán que hemos visto en la Plaza de la Virgen, con nuestra aproximación al barrio del Grao y del puerto. Lo que no sabe mucha gente es que el canónigo Liñán es nacido en el Grao. Es fácil imaginarle de pequeño saltando las acequias, viendo a la gente limpiar su ropa allí y gestando un proyecto en su cabeza que sea hacer salubre la llegada de agua a la ciudad. Esa llegada a la ciudad hemos dicho que se produce en 1850, solo 9 años después llegará a la zona del Grao de Valencia de la mano de Dionisio Bello, ese personaje que también está unido a este canónigo Liñán, puesto que fue marido de su hermana. Esas conversaciones imaginarias corren en nuestra cabeza imaginando, pues eso, que antes que otras ciudades llegara a la ciudad. Lo más importante de esto es que no es un elemento aislado, sino que en breve, 1850 llegada de la primera fuente, 1859 llegada a la zona del Grao y en muy poquito, 1865, se derriba la muralla de la ciudad. Ambos núcleos poblacionales se irán acercando y por eso entenderemos ese dicho popular de las gentes del Grao de me voy a Valencia, para simbolizar que entraban dentro de murallas. Así que acompáñennos en nuestro viaje. Segundo de los rincones que os queremos enseñar y que también pasa desapercibido muchas veces es esta placa que recuerda que a este lugar se le conoció como Plaza de la Constitución. Lo que olvidamos con demasiada frecuencia es que España tuvo una de las primeras constituciones escritas de la historia y su figura y su leyenda está unida al rey Fernando VII, conocido por algunos como el Deseado. Bien. ¿Qué tiene que ver la ciudad de Valencia con esta placa y por qué la importancia? Lo que no todo el mundo sabe es que Fernando VII, a su vuelta de la Guerra del Francés, viene y se encuentra con un país que ha hecho en la Constitución de 1812, la PEPA, por aprobarse el 19 de marzo en las Cortes de Cádiz, y quiere regresar al antiguo régimen. Será aquí y no en otro lugar, en la ciudad de Valencia, donde se firme el documento conocido como el Manifiesto de los Persas, haciendo memoria de esas satrapías persas que ante la muerte de un monarca abrían un periodo de unos días donde todo estaba permitido, violaciones, muertes. Cuando el monarca volvía, el orden se restablecía. Eso quiso hacer Fernando VII. Por eso esta placa recuerda que Fernando VII estuvo aquí en esta parte de la ciudad, no una vez, sino dos, porque las gentes del Grao lo recibieron de mala manera, pero tenemos que tener en cuenta que se caracterizaron por su bravura muchos de ellos en la defensa de la artillería de la ciudad contra la Guerra del Francés y sus 3 asedios. Es por eso importante que recordéis que esto que nos puede parecer un pequeño detalle nos recuerda que la Constitución consiguió derechos que hoy nos parecen básicos. Ahora vayamos a nuestro tercer punto. El tercer y último punto que queremos destacar de la fachada de Santa María del Mar es sin duda el más conocido. Lo haremos a través de este panel cerámico que recuerda la llegada de la imagen del Santísimo Cristo, conocido como el Negret, como el 15 de agosto de 1411 viene a esta parte de la ciudad arrastrado por el río. Existe una disputa entre ambas partes de las orillas, entre los vecinos de Ruzafa y los del Grao. Al no ponerse de acuerdo y parecer que hay malas artes en acercarlo a una u otra orilla, se decide que la Divina Providencia haga de juez y se vuelve a depositar en el agua, haciendo que llegue hasta las orillas del Grao. Desde ese momento, más de 600 años de tradición hacen que sea el patrono de esta parte de la ciudad, honrado y venerado por muchos, y lo más importante tal vez es recordar esos avatares de esta imagen que es traída con una escalera de 33 peldaños, que ha sufrido muchos avatares en este tiempo. Tal vez lo más importante sea durante la Guerra del Francés, cuando tuvo que ser trasladada a las Islas Baleares, y luego en plena guerra civil, cuando a 3 días nada más empezado el conflicto
iba a quemarse y a destruirse parte de la iglesia, y los vecinos de la zona, junto con astilleros y algunos otros, consiguen salvarla, que llegue al Museo Histórico Municipal de Valencia, y junto a la Cheperudeta, por eso está ahí, se quedarán guardados y llegarán hasta nuestros días. Como ven, quedan muchos secretos de Santa María del Mar por descubrir. Les invitamos a que vengan, y ahora nos acompañarán a otro de los grandes edificios de la zona, las Atarazanas Reales. Estamos en las Atarazanas Reales, en Les Drassanes, edificio del siglo XIV construido para tener otro lugar digno donde estuvieran los pertrechos de la ciudad relacionados con el puerto de Valencia, los cabos, la construcción de barcos, muy conocidos Les Drassanes de la ciudad de Barcelona. Ha pasado a lo largo de los siglos por muchos avatares. Los arcos que tenemos al fondo, estos arcos ojivales, permitían tener la altura suficiente para construir las embarcaciones aquí dentro. Con el paso del tiempo sufrieron todo lo que este barrio vamos a ir viendo, tanto la riada del 57 como la Guerra Civil Española, el abandono, hasta que en 1990 el consistorio decidió adquirirlo, darle la dignidad que hoy tiene como museo, y vamos a ver su interior, aparte de algunos detalles como el escudo de la corona. Así que vamos a descubrir una de esas piezas que tal vez pasamos por fuera y no conocemos. Después de visitar el edificio, les invitamos a que nos acompañen a uno de esos lugares que seguro les sorprenderá. El lugar donde estuvo ubicado el refugio antiaéreo del Grao. Puede resultar curioso venir a grabar aquí a la puerta del Instituto Secundario del Grao, pero cuando conozcamos su historia seguramente les va a gustar. Bien, estamos en el barrio Chapa, nos decía la gente cuando la entrevistábamos, sobre todo la gente mayor, refiriéndose a la zona. En realidad es una calle dedicada a la familia Chapa, que son comerciantes de la ciudad, llegaron a ser alcalde de esta parte cuando fue independiente el barrio, en esos 71 años de independencia del siglo XIX, hasta que va a dejar esa independencia de la ciudad de Valencia. Y lo más importante es conocer que en el patio de este instituto se encuentra el refugio antiaéreo de la zona del Grao. Resulta curioso pensar en esos niños jugando, en esas risas compartidas y que el lugar cambie tanto en tan pocos años.
Bueno, los nidos de ametralladoras se situaban en la parte alta de los edificios que habían aquí, que hoy en día casi no existe, casi ninguno, y es importante que recordemos que tenemos este refugio antiaéreo, tenemos el de Nazaret, tenemos el de Cantarranas, tenemos otro muy cerca de la Avenida del Puerto, en mitad de la Avenida del Puerto, y además de todos los refugios privados. Tal vez lo que le dé la autenticidad a este refugio sea que no se puede cumplir la normativa que desde el mando están indicando. No se puede excavar bajo tierra y abovedado como debería ser por el nivel freático en la proximidad del mar, y entonces se hace un edificio exento, un edificio externo, y es como se hará. Bueno, durante 50 años, cuando pierde su uso, es un casal de falla, y lo más bonito es pensar que bueno, una cosa tan auténtica como son las fallas es quizá interesantísimo. Bueno, es importante que recordemos que esta zona sufre intensísimamente los bombardeos italianos de esta zona portuaria, y queríamos enseñárselo para que supieran dónde estaba. Hemos intentado acercarles a través de la tierra, a través del aire, y ahora lo haremos a través del mar, así que seguimos. Sin duda alguna, una de las mejores maneras de acercarse a esta zona del puerto y Grao de Valencia es hacerlo a través de un paseo marítimo. Nosotros estamos seguros que todos aquellos y aquellas que nos acompañáis en los últimos años por las rutas de la ciudad tendréis un recuerdo muy agradable de este paseo en barco. Así que vamos al agua. Tras el edificio Vélez y Benz, construido con motivo de la organización de la 32 America's Cup de Valencia 2007, podemos contemplar una zona de la marina conocida como Muelle de la Aduana. En ella queremos destacar tres de los edificios más emblemáticos de esta parte de la ciudad: el antiguo varadero, el edificio de la aduana portuaria y los dos comerciales. En las tres primeras décadas del siglo XX se levantaron algunas de las construcciones más importantes de la historia del puerto. A los tres edificios citados deberíamos añadir los tinglados, el edificio del reloj, los depósitos, las verjas o el puente de astilleros. A lo largo de esta selección que estamos realizando pasearemos por algunas de ellas y queremos empezar por el antiguo varadero. Las obras del antiguo varadero se inician en 1914 con una rampa para botadura y varada de navíos. Se encuentran junto a las vías férreas y donde luego se instalarían los dos comerciales. En realidad hubieron dos varaderos, uno de uso público y el otro para embarcaciones y obras del puerto. Pero como muchos de los edificios que estamos viendo en este itinerario, los efectos de la Guerra Civil Española junto a la Riada provocaron daños en sus estructuras y por eso se derriba el varadero de la Junta en 1961, mientras el varadero público llegaría en pie hasta 1989, pero dado su mala conservación, se opta por demolerlo y reconstruirlo. Sin duda uno de los elementos más llamativos es la rampa adoquinada y los raíles que servían para fletar los barcos, que estuvo desaparecida como estará la escalera real, que hablaremos en su momento, bajo el hormigón, y permanecieron así olvidadas durante años, siendo imposible su disfrute y su conservación. El segundo de nuestros puntos a destacar lo conforma el edificio de la aduana portuaria de Valencia, que fue inaugurada en 1930.
El diseño del edificio, de planta rectangular y estilo historicista y neoclásico, comenzó a desarrollarlo el arquitecto e ingeniero García Farias, aunque fue terminado por el célebre arquitecto valenciano Enrique Viedma, célebre por hacer la Finca Roja de Valencia o por ser él quien diseñó los chalés de los periodistas al inicio del Paseo del Mar, hoy Avenida Blasco Ibáñez. El edificio de aduanas, como muchos otros de la zona, sufrió importantes desperfectos a causa de los bombardeos que tuvieron lugar durante la Guerra Civil Española, por lo que fue necesaria una importante reconstrucción una vez terminado el conflicto, y otras restauraciones que no han cesado hasta nuestros días y que afectaron tanto a sus fachadas como a su cubierta. El edificio sigue en la actualidad ejerciendo la misma labor administrativa para el que fue construido. Los dos comerciales de Valencia fueron diseñados en 1911 por los arquitectos Víctor Gosálvez y Gregorio Ibarreche, proyectándose como un edificio de 4 plantas con 2 torreones, pero que al final se vio recortado en sus 2 plantas actuales. Su construcción era de cemento armado con grandes cimientos y contó con la participación del célebre arquitecto Demetrio Ribes, pionero en el uso de hormigón armado en obras civiles y quien en este periodo veía cómo se inauguraba su obra más famosa, la Estación del Norte de Valencia. Como los otros 2 edificios que acabamos de ver, se construyeron junto a las vías de ferrocarril y las planchas metálicas para carros, y sería esa buena localización lo que explica que fueran proyectados para almacenar productos, principalmente coloniales, que arribaban al puerto. Con el paso de los años su uso cambió, puesto que tras la Guerra Civil Española se transformó en el Parque Regional de Intendencia para almacenamiento de víveres, y desde 2006 a 2015, como muchos recordaremos, se convirtió en el complejo de ocio Las Ánimas con una discoteca. Hoy en día es uno de esos gigantes dormidos que, como veremos al hablar de la Escalera Real o de los Tinglados, permanecen esperando ver qué uso se les da. Esperamos que en un futuro cercano y siempre respetuoso con su importancia. Ahora es momento de volver a disfrutar desde el mar de algunas de las curiosidades que alberga este puerto de Valencia. Bueno, y si tan importante fue el mar para esta zona, vamos a ir ahora a ver la importancia del ferrocarril y su llegada también a la zona del Grao y el puerto. Seguimos. A unos pocos pasos del edificio del reloj del puerto se encuentra la hoy abandonada estación ferroviaria del Grao. Puede pasar desapercibida, pero necesitamos entender qué significó para toda la ciudad de Valencia y para esta zona en concreto. Corría el año 1854 cuando se erige. Es un proyecto del que ya hemos nombrado y fuera alcalde de Valencia el Marqués de Campo, entre otros. Unía la ciudad de Xàtiva con el puerto y por ella luego ampliada, pero vendrían las gentes y las mercancías,
tiene el honor de ser la estación ferroviaria más antigua en pie de toda España. Fue la cuarta construida en el territorio español y la tercera en territorio peninsular. La ventaja principal es que se une, no es un hecho aislado, sino se une a todo lo que viene de la ciudad, que es ese derrumbe de murallas que hemos comentado, esa llegada del agua, construcciones portuarias que vamos a ir nombrando y estamos nombrando en toda esta zona, y que esperemos que en su momento tenga el justo papel que debería tener y su reconocimiento. De ella nos situaremos ahora en una zona cercana, que es el Puente de Astilleros, para reconocer la importancia del río Turia con esta zona de la ciudad. Seguimos. Hemos venido al Puente de Astilleros porque queremos que conocieran esta parte de la ciudad. Bueno, una de las curiosidades más bonitas tal vez sea que su emblema recuerda a esa PA, haciendo que la gente lo conozca como Puente de Astilleros, cuando en realidad era el Puente Príncipe de Asturias, pero como hemos vivido momentos de monarquía diferentes, se siguió manteniendo ese emblema. Bien, lo importante es ver la dificultad de su construcción. Veremos cuando vayamos a la parte del edificio del reloj que hay un ingeniero, Federico Gómez de Membrillera, que fue subdirector del puerto, que pensó que en 1931, empezando en el 28, se debería construir esta infraestructura para descolapsar los otros caminos que llegaban desde la ciudad al puerto. Tuvo grandes dificultades, haciendo que se tuvieran que perforar hasta 12 metros los cimientos para los pilares, por ese aterrazamiento de lodos que tendrá tanta importancia en la salida del puerto. Y deberemos entender que al hablar con la gente más mayor de la zona, nos dijera que este servicio se hacía a través de una barcaza que llevaba de un lado a otro de las orillas, uniendo dos partes. A mi izquierda el barrio de Cantarranas, casi hoy desaparecido por la potencia de los bombardeos en esta parte de la ciudad y de las riadas continuas, principalmente la de 1957, y a mi derecha el barrio de Nazaret. Muy curioso origen, su origen, porque recuerda a ese edificio hospitalario del Lazareto, donde debían guardar cuarentena todas aquellas enfermedades, principalmente la lepra y muchas otras, que hacían que los tripulantes de los barcos pudieran venir hacia aquí. Sabían que los bacilos saldrían hacia el mar en lugar de ir hacia la ciudad, y era el lugar perfecto para situarlo. Bien, llegados a este punto cuesta mucho entender y hacer entender a la gente que este río podía ser navegable por barcazas menores. Para entender por qué no llega casi agua a esta parte de la ciudad, debemos recordar que se realiza un muro de contención a la altura de Quart de Poblet, se saca el plan sur paralelo a la V30 actual y se construye río arriba varias presas y contrapresas, junto a un uso del sector terciario que hace que cada vez se demande más agua y llegue menos cantidad aquí. Sabemos perfectamente que a través de este río se vinculaba la ciudad con la Puerta del Mar y el edificio que sirvió de aduanas hasta el siglo XIV, testimoniado desde el siglo XIV, y tenemos allí justamente una de las partes que han recorrido con nosotros, el edificio que hoy es juzgado y que fue fábrica de tabacos. Desde aquí nos iremos a un lugar con mucha nostalgia para los que son de esta zona, a nuestra memoria silenciosa del cementerio del Grau.
Hemos venido hasta el cementerio del Grao porque queríamos que conocieran esta parte de la historia que podría relatar los últimos 200 años con un paseo por las lápidas. No solo los grandes personajes, sino la gente común, como nosotros, lo que llamamos personajes en la sombra en historia, vamos formando nuestro día a día. La historia del cementerio del Grao habíamos nombrado en Santa María del Mar, como había un área cementerial, se abandona, por la Real Célula de 1804 obligan a abandonar los cementerios parroquiales, a trasladar los cuerpos y se levanta este cementerio y los otros, en total 7 de Valencia que hay ahora mismo, no sin una serie de problemas que es pues eso, la aceptación por parte de las gentes que se sacara fuera del barrio esta área cementerial, que tuvieran que desplazarse. Y principalmente el Cementerio General de Valencia se quedará para la nobleza valenciana del siglo XIX. Este es un cementerio familiar, pequeño, y nos gustaría hacer una llamada a que en muchos lugares de Europa y del mundo se utilizan paseos por las áreas cementeriales para ir recorriendo su historia. Entonces creemos que era un lugar que teníamos que visitar y desde aquí nos dirigiremos ya sabiendo que por aquí pasaba el circuito de Fórmula 1 y hoy en día es una zona abandonada que se está fagocitando, se está comiendo la ciudad de las ciencias, la ciudad de las artes y las ciencias, y a partir de aquí nos iremos a ese edificio del reloj que todos conocemos. Hemos dejado para el final 3 de las partes que están en la cabeza de cualquier persona que conoce la zona del puerto. Son el edificio del reloj, los tinglados modernistas y la desaparecida escalera real. Vamos a ver cuándo y para qué se hicieron y algunas de sus curiosidades. Empezando por el edificio del reloj. El edificio del reloj se levanta en 1916 siendo subdirector del puerto Federico Gómez de Membrillera y siendo director del puerto José María Fuster. Entre los dos gestarán varios de los proyectos que cambiarán la fisonomía del puerto, haciendo que gane tanto en mercancías y en lo que son infraestructuras. El edificio se levanta pensando que puede ser como edificio de viviendas para la burguesía valenciana de la zona, aunque acabará siendo durante mucho tiempo el lugar de entrada que toda persona debía conocer cuando llegaba a la ciudad. Aquí estarán las taquillas, estará el lugar donde la gente hacía el tránsito para salir e incluso pasar su periodo de tiempo para salir por mar de la ciudad, el lugar de telecomunicaciones y bueno, lo que más llama la atención del edificio es dónde se inspira. Se inspira en el estilo francés de ese momento que veremos también en la escalera real, en la estación París-Lyon de Francia. Su típico tejado abuhardillado y de pizarra nos lo recuerda y ha pasado la historia como el edificio del reloj. Resulta curioso saber que se proyecta sin él y que ese edificio del reloj, es un añadido por parte de la cabezonería o al menos el interés del director del puerto de ese momento, don José María Fuster, que piensa que con ese reloj se coordinarán mejor las funciones de toda la autoridad, de toda el puerto. Y así se irá pasando hasta nuestros días. En la actualidad es sede de la Autoridad Portuaria de Valencia y sala de exposiciones, pero conocerlo nos obliga a hablar de una de las partes que se mantiene mucho en la memoria de los valencianos, que es la hoy desaparecida escalera real, así que vamos a ver dónde estaba y por qué se conoce con ese nombre. Puede resultar curioso pensar que ahora mismo me sitúo encima de donde estaba la escalera real. En la memoria de muchos valencianos y valencianas se encuentra, como hemos dicho, el recuerdo de esta escalera que estuvo presente hasta la década de los 80 del siglo XX. Luego se colocarán estas losas de hormigón para ampliación de esta zona del puerto y quedará como un gigante durmiendo aquí a mis pies. Durante más de 40 años estará así hasta que se realicen barridos de georradar, algunas catas y se demuestre que la escalera está en perfecto estado.
el esfuerzo vecinal, acompañado de algunos partidos políticos que lo apoyan, quieren devolverle este icono a esta parte y a toda la ciudad, que esperemos que en breve sea así. Bien, y conozcamos cuándo se construye y por qué se conoce así. Se construye en 1858, es decir, solo un año antes de que el agua potable llegue a esta parte de la ciudad, como hemos dicho, y acompañada de una serie de infraestructuras que van haciendo que la ciudad se modernice. Los ensanches, la caída de la muralla, la ampliación de la llegada del gas para el alumbrado dentro de poco, alcantarillado y demás. Lo más importante es conocer que su nombre le proviene, en la escalera real, de que por ella descenderá la reina gobernadora María Cristina cuando parta a su exilio, dejando el gobierno en manos de la regencia de Espartero, y que cuando suba la reina Isabel II por ella a la llegada a Valencia, lo hará acompañada de su consorte, Francisco de Asís, conocido por la historia y las gentes como otras muchas maneras, sobre todo los antimonárquicos en ese momento. También le acompañará el príncipe Alfonso y las infantas. Por eso recibe este nombre de escalera real. También debemos conocer que se inspira en el estilo francés de esa misma estación que hemos dicho de París-Lyon, junto al edificio del reloj, y ahora pasaremos a esos tinglados que formarán nuestro último punto de este recorrido. Acompáñenos. Hemos dejado para el final los tinglados, edificios que sirvieron para mantener la mercancía antes o después de su llegada o a la salida. Se erigen en la primera década del siglo XX. En el proyecto original de Fuster, del director del puerto que ya hemos nombrado, se proyectan 4, terminan siendo 6. Estos 6 sufrirán principalmente los bombardeos que hablamos de la aviación italiana, y con el tiempo se irán especializando, mientras estuvieran los 6, algunos de ellos para el cabotaje, el comercio con Barcelona, otro para el comercio en general, uno para la exportación de frutas, principalmente la naranja, otro para la importación del grano tan importante en la ciudad, y toda la parte del vino y licores que tuvo tanta importancia y que tiene tanta importancia. Bueno, con el tiempo, tras los bombardeos, este es el que menos sufre, el tinglado número 2, por eso será el primero en ponerse en marcha, y el resto irán perdiendo sus funciones con el tiempo. El tinglado número 1 desaparecerá en 1960, el tinglado número 3 lo hará en la década de los 80, en paralelo a ese cubrimiento de la escalera real que hemos visto, y en fecha tan temprana como en 1999 se vendrá abajo, se demolerá el último de ellos, el tinglado número 6. Eso explica que nos queden 3 de los 6 proyectados. En la década de los 90 pierden su función y hay que saber qué hacer con ellos. Existe un proyecto para devolverlos a la ciudad, por eso este tinglado número 2 es el que más se utiliza para ellos, para una función de ocio. El resto están dormitando, esperando a tener ese esplendor que en su día tuvieron, y siguen siendo uno de los iconos de esta parte de la ciudad. Hemos llegado al final de nuestro recorrido y nos encantaría pensar que ahora conocen un poco más esta zona del Grao y el puerto de Valencia. Pero como ven, quedan muchos secretos por descubrir, así que les invitamos a seguir viendo sus calles, sus rincones, a seguir disfrutando, con una pequeña reflexión de que a veces viajamos a otros países del mundo haciendo verdaderas maratones culturales donde nada se nos puede escapar, y en una ciudad en la que vivimos como es Valencia o incluso nacimos, hay veces que la desconocemos. Así que a través de todas las actividades que seguimos desarrollando en la Fundación Jiménez Lorente UPV, les seguimos invitando a redescubrir Valencia.